¿Y si los verdaderos héroes no hablan, pero ven y sienten una oscuridad que nosotros ni siquiera podemos percibir? En el corazón de la ley y el orden, existe una alianza forjada en instinto y coraje. Esta es la historia de Shadow, un pastor alemán, cuyo nombre se volvería sinónimo de supervivencia. Un día, en medio de la tensión de un rescate, Shadow sintió algo más que peligro. Percibió la muerte acechando. Desafiando todo entrenamiento, rompió el protocolo, corrió hacia el abismo, recibió 3 balazos que no eran para él, y salvó a un equipo entero. Sobrevivió, sí, pero lo que vio en los ojos de la emboscada cambió todo. Prepárense para una inmersión en la lealtad, el suspense y la batalla psicológica de un perro contra una sombra. David Ramos había visto innumerables horrores en las calles. Cada día era un equilibrio precario entre la justicia y el caos, pero a su lado en cada patrulla estaba Shadow, su compañero K9. No era solo un perro, era un confidente silencioso, un guardián con 4 patas, y a menudo, el único ser que parecía entender el peso invisible que cargaba David. Su conexión trascendía el entrenamiento, era casi telepática. Una mirada, un sutil movimiento de orejas, un imperceptible gruñido. Shadow le hablaba en un lenguaje que solo David comprendía. Se conocían las almas. En el silencio opresivo de las noches, cuando las sirenas callaban y la ciudad dormía inquieta, Shadow era el ancla de David. La ciudad, con sus luces parpadeantes y sus sombras danzantes, ocultaba secretos que pocos querían enfrentar. Y en esos momentos, la intuición de Shadow era más nítida que cualquier equipo de alta tecnología. A veces, David juraba que su perro veía más allá de lo evidente. Percibía una esencia de maldad en el aire antes de que se manifestara. ¿Era solo la imaginación de un oficial agotado? ¿O Shadow realmente poseía una sensibilidad para la oscuridad que lo rodeaba? La respuesta, en aquel entonces, era un misterio susurrado entre ellos, una broma interna que ocultaba una verdad inquietante. Pero pronto, esa verdad se desvelaría de la manera más brutal posible. El caso llegó como un escalofrío en un día de verano. Sofía Flores, una joven estudiante universitaria, había desaparecido sin dejar rastro. Su coche, abandonado en una calle desierta a las afueras de la ciudad, era el único testigo de su última ubicación conocida. No había señales de forcejeo, ni notas, solo un vacío que la familia no podía llenar. La capitana Vargas, líder de la unidad, sintió de inmediato la gravedad del asunto. «Esto no es un simple extravío», dijo, su voz tensa. «Esto es algo más oscuro». Las primeras horas se consumieron en una búsqueda frenética, pero infructuosa. La desesperación se cernía sobre el equipo. La casa de Sofía, un hogar que antes bullía de vida, ahora estaba sumida en un silencio ensordecedor, roto solo por los sollozos de sus padres. David y Shadow fueron llamados al lugar. Mientras David hablaba con los detectives, Shadow exploraba, su nariz pegada al suelo, sus ojos brillantes. Pero algo era diferente. El K9 parecía inquieto, más allá de la excitación habitual de un nuevo rastro. Su pelaje se erizaba en ciertos rincones de la habitación de Sofía y emitía pequeños gruñidos casi inaudibles, no de agresión, sino de profunda incomodidad. David notó cómo Shadow evitaba mirar directamente a un espejo en la habitación, como si temiera lo que pudiera reflejar. Era como si el aire mismo estuviera cargado de un miedo residual, un eco de la última persona que había estado allí. ¿Qué había sentido Sofía en sus últimos momentos antes de desaparecer? ¿Y qué era lo que Shadow, con su percepción agudizada, estaba realmente sintiendo en ese lugar que le provocaba tal desasosiego? Los días se convirtieron en una larga secuencia de frustraciones. Las pistas eran escasas y se desvanecían como humo. Cada callejón sin salida, cada entrevista infructuosa, sumía al equipo en una desesperación creciente. La capitana Vargas presionaba, pero no había nada sólido. Mientras tanto, Shadow se volvía cada vez más inusual. Durante las reuniones de equipo, se negaba a permanecer quieto, gimoteaba bajo su aliento, y sus ojos ámbar se fijaban en puntos vacíos de la sala, como si viera algo que los demás no podían. Su comportamiento era casi frenético, una energía nerviosa que contagiaba a David. El oficial intentaba tranquilizarlo, atribuyendo su estado a la tensión general, pero en el fondo, una pequeña voz le susurraba que Shadow estaba reaccionando a algo más profundo, algo intrínsecamente oscuro.
Hubo una noche en particular, mientras revisaban grabaciones de seguridad cerca del área donde se encontró el coche de Sofía. Las imágenes eran granuladas, apenas discernibles, pero en un instante, una figura apenas perceptible cruzó la pantalla en la lejanía. En ese preciso momento, Shadow, que dormitaba a los pies de David, se despertó de golpe, con un gruñido bajo y un alarido gutural. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, en ese punto exacto donde la sombra había aparecido y desaparecido. La escena se repitió en bucle, pero no había nada más que una figura borrosa. Sin embargo, Shadow reaccionó con una intensidad escalofriante, tirando de la correa de David como si quisiera atacar algo invisible. El aire en la habitación se volvió pesado, y un frío inexplicable recorrió la espalda de David. Aquella no era la reacción de un perro normal. Parecía una advertencia, un eco premonitorio de un peligro aún latente. ¿Qué había visto Shadow en esa fracción de segundo? ¿Y por qué su instinto primitivo reaccionaba con tal virulencia ante una mera sombra en una pantalla? Justo cuando la esperanza comenzaba a disolverse, apareció una pista. Un informante anónimo, envuelto en el miedo, dio un nombre y una ubicación. Una antigua planta de procesamiento de carne abandonada, a kilómetros de la civilización, en los límites del páramo. El lugar era conocido localmente como El Matadero Viejo, un sitio de leyendas urbanas y desapariciones menores que nunca se habían resuelto. La información era tan cruda y específica que no podía ignorarse. Sin embargo, una extraña calma se apoderó de David, una calma que no era de alivio, sino de presentimiento. Era como si la pieza final del rompecabezas hubiera encajado, pero en lugar de claridad, solo traía consigo una sensación de inevitabilidad, de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Mientras el equipo se preparaba, la tensión se palpaba en el aire. Los oficiales hablaban en susurros, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y ansiedad. Shadow, en cambio, estaba en un estado de agitación silenciosa. Su mirada no era la de un perro de trabajo enfocado, sino la de una criatura que presiente una tormenta inminente. Emitía gemidos bajos, casi inaudibles, y su cuerpo temblaba ligeramente. Se acurrucaba contra David, una señal de apego, pero también de algo más, una necesidad de protección. No buscaba consuelo, sino que parecía querer comunicar un peligro inminente, un terror que solo él podía sentir. David lo sintió en su propio pecho, un nudo apretado de miedo que no podía sacudir. La capitana Vargas dio las últimas instrucciones, su voz firme, pero sus ojos denotaban una preocupación palpable. Entramos con precaución, no sabemos lo que nos espera ahí dentro. La voz de la capitana fue un eco del sentimiento colectivo, pero David sabía que Shadow, su fiel sombra, ya sabía lo que les esperaba, y lo que sabía era aterrador. El sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de un naranja ominoso cuando la caravana policial se detuvo a 1 kilómetro del Matadero Viejo. La estructura se alzaba como un monolito olvidado, sus paredes corroídas por el tiempo y el óxido, sus ventanas rotas como cuencas de ojos vacías que observaban el paisaje. Un hedor metálico y rancio, una mezcla de sangre seca y humedad, flotaba en el aire, un recordatorio nauseabundo de su propósito original. El viento silbaba a través de las grietas, creando melodías fantasmales que parecían susurrar historias de sufrimiento. Este lugar no solo estaba abandonado, estaba poseído por su propia historia. La atmósfera era tan densa que podía cortarse. El equipo se desplegó en silencio, sus movimientos calculados, sus rostros tensos bajo la luz tenue. David, con Shadow a su lado, sentía como cada paso era una lucha contra una resistencia invisible. La capitana Vargas ordenó el avance, lenta y metódicamente. Cada sombra en el exterior parecía moverse, cada crujido de metal sonaba como un disparo lejano. El pulso de David se aceleraba. Shadow, normalmente un prodigio de la disciplina, se agitaba incontrolablemente. Sus orejas estaban pegadas a la cabeza, su cuerpo tenso, un temblor constante recorriéndolo. Emitía un gemido bajo y continuo, una súplica primal que David nunca le había escuchado antes. El perro tiraba de su correa con una fuerza inusitada, no hacia adelante, sino hacia los lados, como si intentara advertir de un peligro invisible que se aproximaba desde las esquinas más oscuras. Sus ojos, normalmente llenos de viveza, estaban ahora vidriosos y distantes, fijos en un punto invisible, más allá de las ruinas.
Era una mirada que David nunca olvidaría. Una mezcla de terror puro y una determinación férrea. Era el miedo de una criatura que percibe lo que los humanos no pueden. Un terror tan visceral que le robaba el aliento. David sabía que Shadow estaba viendo algo, sintiendo algo que ninguno de ellos podía comprender. Algo que iba más allá de la amenaza de unos secuestradores. Este lugar era un presagio, y Shadow, el primero en sentir su aliento helado, lo sabía con cada fibra de su ser. La tensión era un hilo a punto de romperse. El equipo se acercaba a la entrada principal del matadero viejo, una grieta oscura en la fachada desolada. Cada oficial estaba en posición, armas en alto, la respiración contenida. La capitana Vargas hizo la señal para avanzar. 1, 2, 3. La cuenta regresiva se ahogaba en el silencio denso. Pero antes de que la capitana pudiera terminar, algo inesperado ocurrió. Shadow, que hasta ese momento había estado contenido a duras penas por David, liberó una energía explosiva. Con un gruñido gutural que resonó en el aire helado y una fuerza que desequilibró a David, el K-9 rompió el protocolo, se zafó de su correa, ignoró las órdenes susurradas de David y se lanzó como una flecha hacia la entrada del edificio. No era una carga de ataque, sino un sprint desesperado, una estampida impulsada por un terror y una urgencia incomprensibles. David gritó su nombre, pero era inútil. Shadow ya estaba dentro, desapareciendo en la penumbra. Segundos después, el sonido ensordecedor de 3 disparos, uno tras otro, rompió el silencio de la tarde. Un eco metálico rebotó en las paredes de la estructura, llenando el aire de horror y confusión. Los disparos fueron seguidos por el silencio más aterrador de todos. No hubo gritos de dolor, no hubo más balazos, solo el silencio, un silencio que se extendía como una mancha oscura. El equipo reaccionó en un instante, asaltando la entrada. Dentro, la escena era un caos controlado. Shadow yacía en el suelo de concreto, su pelaje manchado de rojo oscuro, su cuerpo inmóvil, pero a su alrededor, la evidencia de su sacrificio era innegable. Había 3 atacantes armados, tirados en el suelo, abatidos, sus armas aún calientes, sus rostros congelados en una mueca de sorpresa. Parecía que Shadow había irrumpido directamente en una emboscada perfectamente coordinada, una que esperaba al equipo policial en fila. Los disparos que impactaron a Shadow estaban destinados a ser los primeros de una masacre. David se arrodilló junto a su compañero, el corazón encogido por el dolor y la culpa. Pero en medio de su desesperación, una pregunta escalofriante perforó su mente. ¿Cómo supo Shadow? ¿Qué visión del horror había tenido para ignorar su entrenamiento y sacrificarse de esa manera, salvando a todos sin una sola orden humana? El caos fue breve, la conmoción, eterna. Mientras el equipo aseguraba el perímetro y los refuerzos llegaban, la capitana Vargas y David se concentraban en Shadow. Su cuerpo, bañado en sangre, respiraba con dificultad. Había 3 heridas de bala, una en el hombro, una en la pata trasera y otra, la más peligrosa, cerca del pecho. Los paramédicos que llegaron rápidamente hicieron todo lo posible en el lugar, sus rostros graves. La supervivencia de Shadow pendía de un hilo. El silencio había vuelto a caer sobre el matadero viejo, pero esta vez era un silencio de profunda gratitud y horror. Todos sabían lo que acababa de ocurrir. Shadow no solo había advertido, había interceptado la muerte. La rehén, Sofía Flores, fue encontrada en una habitación contigua, desorientada pero ilesa. Su relato fue aterrador. Había escuchado a los secuestradores hablar de su plan, de cómo tendrían a los policías esperando en la entrada. Pero de repente, un torbellino de pelaje y dientes irrumpió en la sala, desbaratando su cuidadosamente planeada emboscada. Fue la intervención de Shadow lo que había desviado la atención de los captores, dándole al equipo el tiempo crucial para neutralizarlos. Sofía dijo que, justo antes de que el perro entrara, había sentido un frío inexplicable, una presencia que no era humana, sino algo mucho más antiguo y malvado que se cernía en el aire. Miró a David, sus ojos llenos de una comprensión tácita. Su perro. Él vio algo. Las palabras de Sofía resonaron en David. Mientras Shadow era trasladado de urgencia, David se quedó atrás, en el umbral del matadero viejo. Miró los cuerpos de los atacantes. Eran hombres, sí, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada, y una expresión de pánico absoluto, de un miedo primario, cubría sus rostros.
no era la expresión de quienes se enfrentaron a un perro, sino de quienes habían visto algo mucho más allá de lo que se puede nombrar. En el fondo, David sentía que Shadow no solo había detenido una emboscada de hombres, había luchado contra algo más profundo, algo que había poseído ese lugar, alimentándose del terror. El sacrificio de Shadow había salvado a todos, pero había expuesto la existencia de una oscuridad que aún acechaba en las grietas del mundo. ¿Qué secreto inconfesable se había revelado en el instante en que Shadow rompió el protocolo y se lanzó al vacío? Los días que siguieron al rescate fueron una prueba de fuego para David. Shadow estaba en el quirófano durante horas, su vida pendiendo de un hilo. El equipo se turnaba en la sala de espera, un silencio tenso dominando el ambiente. La capitana Vargas, normalmente imperturbable, mostraba una vulnerabilidad inusual. «Le debemos la vida», susurró una noche, sus ojos fijos en la puerta del quirófano. «Todos nosotros». La culpa carcomía a David. Se repetía una y otra vez la imagen de Shadow rompiendo la correa, corriendo hacia los disparos. ¿Podría haberlo detenido? Había fallado en su deber de proteger a su compañero, pero cada vez la voz de la capitana y el recuerdo de los rostros de los atacantes le recordaban que Shadow no había desobedecido, sino que había actuado con una clarividencia que ningún humano podría poseer. Lenta pero milagrosamente, Shadow se recuperó. Cada paso de su rehabilitación fue un testimonio de su resiliencia. David pasaba cada momento libre a su lado, hablándole en susurros, acariciando su pelaje. Las cicatrices físicas de Shadow serían permanentes, marcas de su valentía. Pero eran las cicatrices invisibles, las de su alma, las que más preocupaban a David. Shadow no volvió a ser el mismo. Su mirada conservaba una intensidad que no estaba antes, una especie de conocimiento sombrío. A veces en la quietud de la noche, David lo encontraba mirando fijamente a un punto en la pared, con los músculos tensos, como si estuviera reviviendo el terror de El Matadero Viejo, o quizá, como si aún percibiera una amenaza que nadie más podía ver. Ya no se sobresaltaba con los ruidos fuertes, pero reaccionaba a los silencios prolongados, a las sombras inesperadas. El heroísmo tenía un precio, y para Shadow, ese precio había sido una parte de su inocencia. Había visto la cara del mal, y esa visión lo había transformado para siempre. La ceremonia de jubilación de Shadow fue un evento sobrio, pero cargado de emoción. David, con la voz entrecortada, recibió la medalla al valor en nombre de su compañero. Shadow, ya no un perro de trabajo activo pero un héroe viviente, se sentaba a su lado, recibiendo las caricias y los aplausos con una dignidad silenciosa. Las palabras de la capitana Vargas resonaron con verdad. Shadow nos enseñó que la valentía no siempre tiene voz, y que la lealtad puede salvarnos de formas que la lógica nunca comprenderá. Su historia se convirtió en una leyenda en la fuerza policial, un recordatorio del sacrificio y la visión de un animal. Shadow pasó sus días de retiro en el hogar de David, disfrutando de la paz y el cariño que tanto merecía. Pero incluso en la tranquilidad del hogar, las sombras de El Matadero Viejo persistían. A veces, David juraba escuchar el eco del viento silbando en los pasillos de su casa, o sentía un frío inexplicable en la madrugada. Y en esos momentos, Shadow se tensaba, sus ojos fijos en la oscuridad, su cuerpo alerta. Era como si el velo entre este mundo y el otro se hubiera vuelto más delgado para él. Una noche, años después, David soñó con El Matadero Viejo. No eran los disparos lo que lo despertaba, sino la sensación de ser observado por algo invisible. Despertó sobresaltado y vio a Shadow sentado en el suelo, mirándolo fijamente. En los ojos del viejo K9, David no vio miedo, sino una comprensión profunda, una sabiduría ancestral. Era como si Shadow le estuviera diciendo que no todos los monstruos están muertos, y que algunos peligros nunca desaparecen por completo. El Matadero Viejo había sido un portal, y Shadow, al cruzarlo, había traído de vuelta algo más que cicatrices físicas. Había traído consigo el conocimiento de una oscuridad que aún esperaba, pacientemente, en los rincones olvidados del mundo. La historia de Shadow es más que un relato de valentía canina. Es una reflexión inquietante sobre la naturaleza del instinto, la percepción y la delgada línea que separa nuestro mundo de lo inexplicable.
¿Qué vio Shadow en ese matadero abandonado que lo impulsó a romper todo entrenamiento y lanzarse hacia una muerte casi segura? ¿Fue solo la presencia de hombres armados o algo más? Algo que nuestros sentidos humanos son incapaces de procesar. Quizás, en el silencio de esas ruinas, Shadow no solo sintió una emboscada, sino que vislumbró una verdad primordial: que el mal no siempre tiene un rostro humano, y que a veces, nuestros protectores más leales son también nuestros únicos videntes en un mundo de sombras. Su sacrificio nos recuerda que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, y que a veces, la única forma de sobrevivir es escuchar la voz silente de aquellos que ven lo que nosotros no queremos o no podemos ver. La historia de Shadow es solo una de las incontables verdades que se ocultan en la oscuridad. Si te atreves a explorar los límites de lo desconocido y desvelar los secretos que la razón no puede explicar, suscríbete a este canal. Únete a nuestra comunidad de buscadores de misterios y activa las notificaciones. Hay muchos otros terrores esperando ser contados. No te quedes atrás en la penumbra. Te esperamos en la siguiente revelación.